2 de marzo de 2025, octavo domingo del tiempo ordinario. Las lecturas de este domingo están tomadas, la primera lectura del libro de Ben Sirá, Eclesiástico, capítulo 27, versículos del 5 al 8. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos del 54 al 58. Y el Evangelio está tomado de Lucas, capítulo 6, versículos del 39 al 45. Como hacemos en cada domingo, tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos una primera lectura atenta, pausada de los 3 pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. Del libro del Siráside. Al agitar el cernidor, aparecen las basuras. En la discusión aparecen los defectos del hombre. En el horno se prueba la vasija del alfarero. La prueba del hombre está en su razonamiento. El fruto muestra cómo ha sido el cultivo de un árbol. La palabra muestra la mentalidad del hombre. Nunca alabes a nadie antes de que hable, porque esa es la prueba del hombre. Palabra de Dios. La primera lectura está tomada del libro del Eclesiástico o libro de la sabiduría de Ben Sirá, capítulo 27, versículos del 5 al 8. Hacia la mitad del siglo II a.C., ante la presión de la cultura griega tras los triunfos de Alejandro Magno, un sabio conocido como Yeshua ben Sirá, Jesús el hijo de Sirá, escribe este compendio de sabiduría para invitar a los jóvenes judíos a no dejarse seducir por nuevas enseñanzas, sino más bien fortalecer su fe judía y mantener con orgullo sus tradiciones. El resultado es un libro lleno de consejos, que fue traducido al griego por un nieto del autor y fue muy apreciado por las comunidades cristianas antiguas, al punto que, aunque no entró en la lista oficial de la Biblia judía, la Iglesia cristiana de los inicios no solamente sí la incluyó en su lista, sino que se leía tanto este libro que recibió por ello el nombre de eclesiástico, es decir, el libro que se lee en la iglesia. Es, sin embargo, una sabiduría propia de su época, con serias limitaciones, especialmente en el aprecio a la mujer. El autor sabe que para adquirir la verdadera sabiduría no basta con el esfuerzo personal, como pensaban los griegos, sino hay que abrir el corazón a Dios, que es la verdadera fuente de sabiduría. Otorgada como don a Israel, la sabiduría se identifica con la comprensión y la obediencia de la ley de Moisés. Es de la ley que el judío auténtico sacará sus normas de conducta. En el mundo griego, el prototipo de hombre, de ser humano, era uno que fuera sabio, poderoso y bello. La sabiduría consistía no tanto en acumular conocimientos, sino en las maneras de expresarlos con palabras. El dominio de la palabra se mostraba en el discurso convincente, capaz de doblegar las mentes y aunar las voluntades. Había muchos retóricos, maestros en el uso de las palabras, cuyos discursos inundaban las plazas y los gimnasios, y sobre ellos advierte hoy el sabio judío. La controversia, el razonamiento, el silogismo, son cribas que permiten conocer la valía de una persona. En un medio autoritario, de monólogo, no cabe lo diferente. Pero en la diversidad de los puntos de vista, ahí se pulsa el verdadero carácter de las personas. De las palabras, poco importan la belleza y la cantidad. Importa que discurran con razón y con verdad. En un discurso hay modos de descubrir lo irrazonable y lo improcedente. Hay discursos bellos, pero erróneos y hasta mentirosos. También el pensar tiene su método para llegar a la verdad. El sabio aconseja sopesar lo que se escucha y solo entonces pronunciarse por una persona o por un bando. Ante la multitud de discursos demagogos, las palabras del eclesiástico guardan hoy toda su vigencia en este tiempo de fake news. Jesús nos pedirá
ser concisos y amantes de la verdad. Esta es nuestra vocación de profetas en un mundo de hoy que está lleno de mentiras y de discursos engañosos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando nuestro ser corruptible y mortal se revista de incorruptibilidad e inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. La muerte ha sido aniquilada por la victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado es la ley. Gracias a Dios que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos míos muy amados, estén firmes y permanezcan constantes, trabajando siempre con fervor en la obra de Cristo, puesto que ustedes saben que sus fatigas no quedarán sin recompensa por parte del Señor. Palabra de Dios. La segunda lectura está tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 54 al 58. Terminamos hoy la larga respuesta que Pablo ha ofrecido a los corintios a propósito de su inquietud por la suerte de los difuntos. Durante los 3 últimos domingos hemos escuchado los rasgos más importantes de su exposición: la centralidad de la resurrección de Jesús para nuestra fe, la presentación de Jesús como el nuevo Adán, que con su misterio pascual anuncia la regeneración que se realiza en los creyentes después de su muerte, y una explicación sobre cómo ocurrirá la resurrección basada en la metáfora de una semilla que se siembra en la tierra. Nos corresponde en este domingo leer la conclusión de toda la exposición. San Pablo increpa a la muerte como si ésta fuera un ente concreto, con palabras de 2 lugares proféticos, una línea de Isaías 25:8, y 2 líneas de Oseas 13:14, que tienen en común la palabra muerte. Pablo mira aniquilada la muerte en la resurrección de Cristo Jesús, pero no se detiene allí. Avanza para apuntalar uno de sus caballos de batalla frente a los que aseguraban que a la salvación solo se accede si uno se somete a la ley de Moisés y a sus obras. Pablo rebate esto, asegurando que la ley en realidad es el poder del pecado. Ha sido la ley la que ha llevado a la muerte de cruz a Cristo, pero al resucitarlo, Dios ha proclamado su victoria. En esta victoria se toma parte solamente por la fe en Jesucristo muerto y resucitado. La fe no es algo abstracto o aéreo, es un modo de vida, impregnado ya con el triunfo de Jesús sobre la muerte y el pecado. La fe es un triunfo también corporal, pues el cuerpo del cristiano, bañado, ungido, santificado por el bautismo, está llamado a ser incorruptible en el más allá y en el aquí y ahora. Se trata de una lucha diaria contra la corrupción y contra toda suerte de pecado. No hay que flaquear. Dios nos recompensará revistiendo nuestro cuerpo de su vida incorruptible. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo: ¿puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los 2 en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo, y entonces podrás ver, para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón, y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón.
Palabra del Señor. El Evangelio está tomado de Lucas capítulo 6, versículos del 39 al 45. Continuamos con la lectura del Sermón de la Llanura. En esta ocasión, el segmento que nos corresponde leer está compuesto de 2 secciones pequeñas. 2 breves parábolas sobre cómo los discípulos no han de asumir el rol de jueces de sus hermanos, capítulo 6, versículos del 39 al 42, y una segunda sección sobre la coherencia entre lo que uno es y las obras de uno, capítulo 6, versículos del 43 al 45. Las 2 parábolas de la primera sección son la de un ciego que guía a otro ciego y la de la astilla en el ojo de tu hermano. Jesús pide a sus discípulos no convertirse en jueces severos de quien peca o se equivoca, pues todos somos pecadores y necesitamos el perdón de Dios y de los hermanos. Antes de corregir a los demás, cada uno debería examinarse a sí mismo. La auténtica corrección fraterna brota de aquella persona que discierne su conducta y sus motivaciones porque lo mueve el deseo de parecerse a su maestro. Lo contrario no es más que hipocresía. Cuando las personas asumen el papel de jueces que critican y condenan a los que no obran el bien, traen al interior de la comunidad graves conflictos. Por coherencia cristiana, quien quiera corregir a otro deberá demostrar con sus propias obras que no posee los defectos que está criticando. La segunda sección abunda señalando que la bondad o la maldad se manifiesta en las obras que cada uno realiza. Estas obras serán buenas si vienen de un corazón que sabe amar a Dios sobre todas las cosas y sabe amar a su prójimo como a sí mismo, como va a responder Jesús a un maestro de la ley en Lucas 10, del 25 al 58. Solamente así un discípulo puede iluminar a otras personas con la enseñanza de Jesús. Un tópico atraviesa todo el pasaje: la relación entre maestro y discípulo. El guía o líder entre los discípulos debe ser alguien capaz de discernir lo que está ocurriendo y lo que está por venir. No debe encabezar la comunidad una persona necia, incapaz de escuchar o de aprender cosas nuevas, ni tampoco alguien que menosprecie a su propio preceptor. En la enseñanza y el aprendizaje de la fe, uno es siempre deudor de quienes lo han acercado al Señor. Este sentido de respeto a la tradición nos hermana a todos y a todas que hemos recibido la gracia de la fe a través de nuestras familias o de nuestros amigos. La corrección entre los discípulos exige ser exigentes con nosotros mismos. La autocrítica nivela la autoridad moral ante los hermanos. Entre los discípulos, los guías han de ser los primeros conscientes de sus propias debilidades y pecados. Nadie está por encima del otro, ni hay lugar al menosprecio de nadie. El maestro es uno solo. Se cosecha lo que se siembra, y eso se cultiva en el trato comunitario. La bondad hay que externarla, practicarla, hacerla propia, porque es un don de Dios. Ser discípulo de Cristo es abrir el corazón a esta bondad para hacerla fluir en la comunidad y llevarla al mundo. Esa es nuestra vocación. Hasta aquí los comentarios de los 3 pasajes de este 8º domingo del tiempo ordinario. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos un segundo repaso atento, pausado de los 3 pasajes, esta vez en oración, y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.